Les damos la bienvenida en esta noche, ustedes por televisión en todo el mundo, donde quiera que estén. Donde quiera que estén, qué bueno tenerles con nosotros y les motivo a que se queden con nosotros. Yo creo que serán bendecidos. Gloria a Dios. Qué bueno tener a Mike Mosterall con nosotros en esta noche, John Rosenstern, Dave Smith, Donnie, Gabriel, Lauren, Josh y el doctor Watts. Y como he dicho muchas veces, y ustedes, qué bueno tenerles con nosotros. Busquen por favor en sus Biblias el libro de Apocalipsis otra vez y el capítulo 17. Empezaremos con el versículo 3, Donnie. Y él El ángel. me llevó, Léelo una vez más, por favor. y él El ángel, me llevó Juan, en espíritu una visión. al desierto, Todo esfuerzo religioso que intenta tomar el lugar de la cruz es un desierto espiritual. Vamos a detenernos aquí un momento. Estas son palabras importantes. Todo lo que intenta tomar el lugar de la cruz se presenta como un desierto espiritual. Nosotros que tenemos un poco de entendimiento en lo que refiere a la crucifixión, la cruz de Cristo, yo creo que todavía tenemos mucho que ver para completamente entender. Sí, podemos entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ese día 2000 años atrás. Esto abrió los cielos al creyente, abrió las puertas de todo pecado e hizo posible que el Espíritu Santo pudiese venir y a vivir con nosotros. Hace posible que nosotros tengamos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Alabado Dios. Y cada necesidad que tenemos es hecha posible por la cruz y gracias a Dios por ello. Bien, y yo quiero mencionar la palabra desierto. Las notas dicen que todo esfuerzo religioso que intenta tomar el lugar de la cruz es un desierto espiritual. Y eso es lo que termina siendo. Y la gente tal vez piense, eso es un poco fuerte, pero etcétera, etcétera. Bueno, yo no pienso que lo sea, creo que es el problema, ¿no? Estamos buscando eso que es aparte de lo que Cristo ha provisto para nosotros en la cruz del Calvario. Bien, Donnie. y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. La mujer es la religión organizada y con esto queremos decir toda religión o forma de religión que promueve tener un camino de salvación aparte de la cruz. El color escarlata incluye o denota sangre y persecución. Ahora bien, la religión, damas y caballeros, es eso que es diseñado por el hombre, no es diseñado por Dios. Es algo diseñado por el hombre que tantas personas, o bueno, lo digo de esta mañana, algunos dicen que la religión es el mayor narcótico que existe y yo eso no lo dudo. Es el narcótico más poderoso espiritualmente hablando, ¿no?, que existe. Y millones han perdido sus almas porque ellos han adoptado una religión. No hay salvación en la religión. La relación es eso que es nuestra manera de amar a Dios y que Él nos ame a nosotros. El cristianismo no es una religión, es una relación. Entendamos eso. Tenemos una relación con Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana. La religión no entra en eso. Como he dicho, eso es lo que es diseñado por el hombre. La mayoría de las iglesias operan en una base de religión y va de una manera u otra. Recuerdo que estuve yo en Bangkok, Tailandia en una ocasión, Francis y yo, y estaba yo caminando
simplemente caminando y nunca había visitado ese lugar anteriormente. Así que llegué a lo que era un altar a Buda y vi como la gente allí se acercaba a aquel altar y ponía dinero, ponía alimento o algo así para ese Dios Buda, que ellos llaman Dios. Esa era su religión. Millones operan en esa capacidad. Lamentablemente, de una manera u otra sucede así. Buda, sintoísmo, confucianismo, y etcétera, etcétera. Catolicismo también cae en esa misma categoría. Y yo lo he mencionado el domingo en la mañana. Jesús le dijo a la mujer en el pozo, tú adoras y no sabes qué. Esas son palabras importantes. Ni siquiera saben qué están adorando. Le dijo a la mujer samaritana, la mayoría de la gente de la iglesia hoy día no saben qué están adorando. Ellos no tienen idea sobre qué están adorando. Hay muy poco del mover de Dios en sus vidas y corazones, si hay alguno en lo absoluto. Y están en un desierto y lamentablemente no conocen al Señor. Y eso puede suceder en cualquier iglesia, estoy seguro que así sucede. Pero es el caso en la mayoría de los casos, en la mayoría de las iglesias, lamento. Adelante, Donnie. Se refiere a esta mujer que se opone al plan de Dios en toda capacidad. Esto tiene que ver con la bestia de escarlata, no con la mujer. Las 7 cabezas representan 7 imperios que persiguieron a Israel en el pasado y la última todavía está en el futuro. Son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Si contamos, esas son 6. En la visión dice 7. Entonces, ¿dónde está la séptima? Esta todavía no se ha cumplido. Esto tiene que ver a 10 naciones en el antiguo imperio romano que se levantarán en contra de Israel en estos últimos días, no mucho tiempo en nuestro futuro, para perseguir a Israel. Ahora, Israel, Dios quería que fuese la nación principal del mundo, dirigiendo a las naciones hacia Dios. Eso era lo que ella fue establecida para que hiciese, ¿no? Cuando Israel estaba viviendo correctamente, y como podemos ver, todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Israel en su Biblia. Pero cuando ellos estaban haciendo lo correcto, siguiendo al Señor, ninguna nación del mundo puede derrotarlo. Y yo quiero reiterar esto una vez más. Estaba leyendo esto unos cuantos días atrás, una batalla en la que estaba Israel. Ellos detuvieron 40,000, y esas son muchas personas, 40,000 del ejército con el que estaban peleando. Cuando sirvieron a Dios, y realmente le sirvieron, no había ejército que podía derrotarlo. Y en la mayoría de los casos, ni siquiera perdieron a ninguno de sus hombres. Punto. Dios quiso que Israel fuese la luz del mundo. Lamentablemente, esta ciudad perdió realmente su caminar. Y es la situación más terrible que el mundo jamás ha conocido, la destrucción de Israel, la perdición de Israel. Y el Espíritu Santo dijo que serían restablecidos en los últimos días y han vuelto a tener una nación propia y considérenlo, esparcidos en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, en toda nación bajo el cielo realmente. Y entonces traídos de vuelta a la misma área geográfica que la Biblia proclama. Eso solamente Dios puede hacerlo. Amén. Solamente Dios puede hacer tal cosa. El peor o los peores días de Israel
¿Y cómo puede ser algo peor que el holocausto? No lo sé, pero la Biblia dice que así será. Los peores días de Israel están en el futuro. Y Jesús dijo que será peor que cualquier cosa que hayan vivido en toda su historia. Pero ellos van a salir de ello airosamente porque será la segunda venida del Señor. Y eso será algo maravilloso. La segunda venida de Jesucristo, y ellos le aceptarán como Mesías, como Señor y sobre todo como Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Y una vez más, ellos serán colocados como la mayor nación del mundo. Entregarán su corazón a Cristo, servirán como evangelistas misioneros al mundo realmente en ese momento. Y toda evidencia es que cada judío en la faz de la tierra en ese momento aceptará a Jesucristo como Salvador y Señor. Gloria a nuestro Dios. Aleluya al Cordero. Y ella una vez más será la nación principal en el mundo. Y usted dice, bueno, pero esa pequeña nación en comparación a la grandeza y gloria de los Estados Unidos, así es. Lo que Dios dice que Él va a hacer, Él lo va a hacer. Así que hay días malos en el futuro de Israel, claro. Días realmente terribles, peor que nunca antes. Pero ellos van a salir airosos de allí porque aceptarán a Jesucristo como su Salvador y Señor. Alabado Dios. Muy bien, Dani, por favor. Y la mujer estaba vestida. Voy a leer el resto de las notas. Los 10 cuernos representan 10 naciones que surgirán del antiguo imperio romano, todo ese territorio, y perseguirán a Israel. Eso está en el futuro. Estas 10 naciones comprenden la séptima cabeza. El imperio romano, que es la sexta cabeza, es el último de los imperios que persiguió a Israel antes de su destrucción como nación en el año 70 DC. Cuando surja el reino de los 10 cuernos, perseguirá a Israel también. Ahora bien, ¿algunos de ustedes tienen idea de quiénes son esas 10 naciones? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Josh, ¿tienes alguna idea? El área que estaba bajo el Imperio Romano antiguo. Antiguo Imperio Romano, y gracias por mencionarlo, de ese territorio del Antiguo Imperio Romano. Eso incluye Europa del Occidente, Europa del Este. Nosotros estuvimos en Budapest, Hungría, hace un tiempo atrás, y yo estaba caminando y pasé cerca de un marcador histórico que, bueno, era un lugar bastante grande en esa plataforma que decía, hasta aquí llegó el Imperio Romano en la dirección este, en sus esfuerzos para tomar control del mundo, pero incluirá África del Norte, Europa Occidental y una parte de Europa del Este y el Medio Oriente. Pero ¿tenemos alguna idea sobre? Es mucho más que ese conglomerado. Bueno, solo mi opinión. Después de que la iglesia sea arrebatada, lo más probable es que vamos a ver muchos cambios suceder en el mundo con respecto a naciones. Tal vez algunas se unan, tal vez nuevas naciones surjan. En cuanto a los límites y las fronteras, mucho va a cambiar. Aún la geografía y topografía va a ser impactada por los eventos. Así que van a cambiar muchas cosas con respecto a la geografía de la tierra y la política y las fronteras. Hemos hablado de esto antes, pero un buen ejemplo en historia reciente de cómo esto pueda suceder es lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial. Surgieron naciones nuevas, grupos étnicos, pero no eran naciones que ahora sí existen, por ejemplo Arabia Saudita y Jordania y otras áreas que están en el Medio Oriente. Si nos fijamos en la ex Unión Soviética, que era un gran conglomerado, ahora hay muchas naciones y países, así que
viendo las circunstancias de la historia moderna y los cambios, es muy razonable decir que las naciones mismas tal vez se consoliden. Creo que el enfoque debe estar en las naciones y en los grupos de personas, pero papá, yo sé que tú has estudiado esto mucho más, no sé si tienes algo más que añadir, pero Lo dijiste excelentemente. Va a venir del Imperio Romano revisado. Realmente no así es una es. reinstitución como muchos han dicho. La Iglesia Católica Romana piensa que va a tener poder y ascendencia en estos últimos días. Eso no va a suceder en ese sentido. Pero las áreas que estamos discutiendo sí. Algo importante, Ucrania nunca fue parte del Imperio Romano, nunca llegó hasta allí. Mucha gente está en el Internet diciendo cosas que del hecho de que Ucrania, de alguna manera, Zelensky es el anticristo porque es judío, que tal vez no honra a sus padres, y si Ucrania es de donde viene todo esto, la respuesta es que no. Rusia tampoco fue parte de ello. Claro que no. Así que no, no aplica. ¿Qué, ¿Cuál debería de ser la posición de esta nación en lo que debe de ser o debería ser Israel? Debemos apoyar a Israel como podamos, debemos entender que Dios ha dado una gran bendición. Los que bendigan a Israel, al pueblo, a la simiente de Abraham, Él bendecirá. Los que los maldigan, los maldecirá. ¿Estás diciendo que los Estados Unidos, lo que dice sobre la prosperidad allí es como, depende de cómo tratemos a Israel? Creo que en parte lo es y nuestra protección también de Dios. Cuando apoyamos a Israel no estamos de acuerdo con todo lo que ellos hacen, que esté mal, no lo apoyamos, no eso, pero sí su derecho a la tierra en particular. Tienen el derecho de esa tierra porque Dios les dio esa tierra. Él causó que esa tierra fuese suya, le llama a esa tierra Israel, Jerusalén, su tierra, y Él puso su nombre ahí. Cuando entendamos eso y apoyamos su derecho de esa soberanía, creo que es la bendición de Israel. Pero más que nada, hermano Swagger, lo que estamos haciendo es que al estar hablando en este momento hay judíos escuchando porque transmitimos en Israel y Jerusalén y todo el mundo y la mayor bendición que les podemos dar es la bendición de Abraham y eso es la simiente, Jesucristo, que es su Mesías. Así es, así es. Hermano Swagger, yo bueno, cuando sucedió la guerra de los 6 días, sucedió que yo leí un libro acerca de este mismo evento y fue absolutamente impresionante cómo hubieron rumores de que los egipcios querían comenzar algo y cómo Israel envió sus aviones y de una manera que lo habían hecho ya anteriormente todos los días salían y vigilaban el área, descendían debajo del radar y lo hacían todos los días. Esta vez enviaron a toda la fuerza aérea y después regresaron y ellos impactaron a Israel y ellos atacaron las pistas, los bombarderos y los aviones, pero si nos fijamos en esa guerra es imposible que alguien prediga cómo es que todo va a terminar. Fue Dios el que está diciendo. Repítelo, por Cuando favor. usted se fija en la guerra, las diferentes batallas y generales, tenían 5 o 6 generales claves. Cuando ellos se apoderaron de Jerusalén otra vez fue clave. En un punto, un general dijo, ¿alguien sabe qué tenemos que hacer para encontrar el muro? No tenían idea porque estaba fuera de límites para ellos por mucho tiempo. Así es. Pero si nos fijamos en todo lo que había sucedido, se tiene que admitir de que la mano de Dios estaba encima de todo eso. No fue algo que fue por causa de su poder o por su ingenio, ni tampoco nada más. Dios orquestó todo. Y cuando usted lo lee, y de hecho yo le animo a la gente a ver y a estudiar, hermano Donny, usted tal vez lo ha estudiado, es impresionante que era Dios el que estaba diciendo, ahora, por supuesto, en los 60 no es el final de los tiempos, pero cerca del fin de los tiempos, y Dios estaba diciendo, no, mi pueblo, esa es mi tierra, y yo se la devuelvo a Israel. Y cuando ellos fueron al muro de lamentos y llegaron ellos, usted puede ver que habían soldados para tropas que tenían su arma en su hombro y lágrimas cayendo por sus mejillas al adorar a Dios. Siento que Benjamín Netanyahu, no me parece que el Señor ha terminado con él todavía. Espero que regrese y vuelva otra vez. Sé que Donnie me estaba diciendo hoy de qué situación. Uno de sus líderes del partido opositor se separó y se unió al partido Likud, que es el partido de Netanyahu que obligará a Israel a otra reelección.
tuve la oportunidad, y ya lo he contado anteriormente, pero tuve la oportunidad de estar en Washington en un simposio con Netanyahu. Y lo conocí, intercambiamos saludos y hablamos un momento. Y cuando yo terminé de hablar con él, sentí que el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo voy a usar a este hombre. Y, y yo creo que, yo sé que ahora su posición está siendo disminuida, ¿no? Sí, así es. Pero yo creo que el Señor lo va a traer de vuelta. No estoy diciendo que el Señor me dijo eso, pero es lo que creo. Sí, estoy tratando de recordar el nombre de la persona. Pero ella era parte del gobierno de Bennett y como dijo Donnie, ella salió de ese partido y se fue al partido Likud, que es el partido de Benjamin. ¿Cuántos partidos tienen? Muchísimos, bastantes, más de los que es diferente Estados Unidos donde hay solamente dos. Allá hay decenas o docenas de ellos, pero una vez más son un parlamento, tienen escaños en el Knesset, pero cuando uno pierde la mayoría es cuando pueden tener esta mayoría. Así que es muy posible que Netanyahu pudiera volver a llegar, es muy posible. Tenemos que orar por eso. Esperemos Estoy de acuerdo que con sí usted, sea. hermano Swagger. Yo creo que hay más para este hombre y hay más que Israel tiene que hacer porque hay mucha gente que rodea a Israel, especialmente hoy con el compromiso con los Estados Unidos tratando de volver a entrar a un pacto nuclear con Irán, fortaleciendo sus capacidades nucleares en el futuro y expandiendo también sus capacidades balísticas para lanzar ese tipo de misiles. Yo creo que él está mucho más conectado con los Estados Unidos Sí. que la alternativa, y no les conozco, así que no puedo decir mucho al respecto. Así que tenemos que orar por Israel diariamente para que Dios tome lugar en esa posición, ¿no? Una nota rápida en esto. El pastor Mike estaba hablando de la guerra de 1967 y la guerra de 6 días. Hay algo que podemos trazar de esto muy importante que nos ayudará a entender algo de lo que leemos en la escatología y en la escritura. Y es que el judío, Israel tomó el monte del templo, el templo del monte. Fue algo tremendo cuando salió por la radio en Israel que el templo del monte ya está en nuestras manos. La trompeta, el cuerno que fue sonado, el shofar, que está presentado en Yad Vashem, es un tremendo evento, pero poco después Israel hizo algo que simplemente no entiendo aún hasta este día. Ellos rindieron la tierra que habían conquistado, la entregaron, pero la razón por qué la entregaron, supuestamente, fue por la paz, tierra por paz. Y cuando leemos en el libro de Apocalipsis y otras escrituras correspondientes del tiempo en el futuro, Israel está buscando paz. Y está la palabra shalom, paz, que solamente se experimenta a través de Jesucristo, pero hay una paz con respecto a seguridad, paz con respecto al reconocimiento. Y eso parece ser que es lo que están buscando más que cualquier otra cosa. Un cese de hostilidades y un reconocimiento de su lugar y estatura, lugar, posición, y el anticristo los engañará grandemente, hablando de la Israel nacional. En base a esto, así los va a engañar ofreciéndoles eso. Lo han hecho muchas veces, han entregado tierra por una supuesta paz, pero cada vez ha causado que Israel tenga muchos problemas. Arafat dijo, queremos paz, pero es un pedazo a la vez lo que Así quiere. es. Lo que pasa es que Arafat iba a decir, bueno, él era un egipcio, pero los palestinos se les ofreció a ellos creo que el 96% de lo que ellos pidieron en la tierra y ellos dijeron que no, querían el 100%. Por eso fue presidente, ¿no? Tenemos Tenemos que analizar también eso, que hemos tenido presidentes en el pasado motivar tierra por paz. Y es Así horrible, es. porque sabemos claramente, Génesis 12, 1, 2, 3, que es un pacto que Dios ha establecido con Israel. Él es el dueño de la tierra. Así que Él ha declarado que sería de Israel y que una nación para nosotros como americanos, canadienses, diciendo esto, miren, ustedes tienen que abandonar más tierra. Amén, sí. Fue egipcios, los asirios, jordanios, en Arabia Saudita, todos estaban unidos. Correcto. Y Israel les venció a todos. Fue increíble lo que Sí, sucedió. grandemente, sí.
en un viaje a Israel, nosotros llegamos a una intersección, no recuerdo dónde era en Israel, pero vi un tanque estacionado al lado del camino y había sido, parece como bombardeado, parecía como que lo habían abierto con un destapador. Y yo le pregunté al guía, ¿y por qué este tanque está aquí? Dijeron, bueno, hasta aquí es donde llegaron los egipcios, hasta este punto los detuvimos, no avanzaron más. Y parecía como que Israel iba a perder en aquella ocasión, pero no perdieron, gracias a Dios. Bueno, solo quería decir que las fuerzas de la defensa israelita tienen una excelente fuerza. Todo eso fue algo clave porque aun cuando estaban tratando de regresar a Egipto, perdón, la fuerza aérea vino y destrozó, despedazó, destruyó a toda su artillería y todos sus artefactos, todos sus vehículos. Fue algo impresionante. Y una vez más, yo declaro y yo lo digo claramente que esa fue la mano de Dios. Y fue una mano de Dios mostrándole a este Sí, mundo entero que definitivamente. era su pueblo, aunque no están en relación con él. Yo quiero que el mundo sepa que este es mi pueblo. Así que alabado Dios por eso. Y aún el día de hoy, muchos judíos de los que fueron parte de eso, muchos individuos que fueron parte de esas batallas, que ellos dirían que fue muy evidente y ellos de hecho le darán la gloria a Dios por preservarlos, porque ellos dijeron que no hubiera podido suceder en lo natural. Eso fue algo sobrenatural, algo que estaba mucho más allá de los recursos de Israel, que por cierto, pensemos en esto. En eso entonces era que, no sé, 20 años de edad como nación, no era como que ya existía desde hace 200 años, fueron formados en 1948 y esto fue en 1967. Sí. Así que algunos que estaban peleando en esto, ellos eran niños, habían nacido o nacieron cuando Israel se formó en nación. Bueno, pero sabemos a una persona que era un guardaespaldas de Ben Gurión, me parece. Y ellos dirían que no, este fue un acto de Dios. Solo para poner algo en claro, porque mucha gente escucha muchas cosas en las noticias y las narrativas de liderazgo y lo que sea, pero dejemos todo en claro. No existe tal solución bíblica llamada una solución de dos estados. No existe una solución de dos estados de acuerdo a la palabra de Dios. Es una solución de un estado, la tierra de Israel, la nación de Israel, con una capital entera, no dividida, que es Jerusalén. Es la única respuesta Eso bíblica es. y escritural. Eso es. Necesitamos orar, porque esto jamás queda fuera de la mesa. En Washington, D.C. y otras naciones del mundo, Israel y la tierra de Israel, la situación israelí-palestina se discute constantemente, siempre está a la mesa y tenemos que estar orando por nuestros funcionarios y líderes que si tienen la oportunidad que se pongan detrás de Israel con una solución de un Estado con una capital no dividida. ¿Cuál es la posición de la administración presente hacia Israel? Sí, bueno, de hecho es una solución de dos estados, es todo lo que podemos decir. Ellos, bueno, y de hecho yo me preocupo más, caballeros, porque parece como que ellos prefieren ver una solución de un estado que sea todo Palestina y muy poco, si es que algo de Israel, y sé que eso es un comentario inflamatorio, pero parece como que ese sería el caso. Y de hecho, hay algunos miembros del Congreso que utilizan eso y dicen que los palestinos están siendo oprimidos, que Israel es el ocupante ilegal y han oprimido a los palestinos y todo eso. Y están utilizando esto, haciéndolo como si fuese una posición contraria que aparentemente existen en esta nación. Están tratando de hacerlo algo racial y de opresión y diferentes cosas. Jamás en favor de Israel cuando se presentan los comentarios. Desafortunadamente, esos son los congresistas de los que escuchamos, de los que realmente son antisemitas y queremos llegar al punto raíz. No escuchamos de los otros, así que estoy pidiéndole a Dios que dé plataforma, porque sí hay otros en el Congreso que apoyan y aman a Israel y al pueblo judío y necesitamos orar por ellos. Así es, así es. Pero hay un problema del otro lado, del lado liberal. Muchos de los senadores judíos son anti-Israel, no son amigos de Israel. Es ridículo. No tienen preocupación por su propia tierra, no tienen preocupación por la nación de Israel y son judíos. ¿Quieres decir que el Congreso, los representativos... Más que nada en el Senado. Hay personas que dicen cosas en el Congreso, pero en el Senado está el poder.
Y hay demasiados senadores judíos que no les preocupa nada a Israel. Ahora, del lado congresional, el congresista más poderoso, Nancy Pelosi, es católica. Ella es católica, pero Chuck Schumer en el lado del Senado es judío, pero yo no creo que él está a favor de Israel realmente en lo absoluto. no lo está. Él está al otro lado. Pero sí, hay muchos miembros del Congreso en ambas partes que realmente no están a favor de Israel. Y la gente escucha eso y se pregunta, pero ¿son judíos si no están a favor de Israel? Primero que nada, no creo que practican la religión del judaísmo, así que estamos hablando de su etnicidad, su herencia. Pero muy pocos ¿verdad? de ellos, ¿verdad? Muy pocos practican la religión. Son muchos seculares y muchos judíos son muy seculares. Están en negocios y esas cosas, pero no les interesa. Ellos realmente promueven esta campaña anti-Israel que es muy pro-palestino o Palestina y por eso mucha gente no lo entiende, pero puede ser un poco confuso. Y está en lo cierto, hay miembros judíos en el Congreso que están en contra de Israel completamente. Sí, así es. Bien, Donnie, vamos al versículo 4, por favor. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Todo esto tiene que ver con Israel, pero llegará esto a la iglesia, al tiempo de la iglesia. El púrpura representa el dominio de estas religiones sobre naciones y el color de escarlata representa la persecución de Israel. Y ¿piensan ustedes que esta persecución de Israel en el futuro va a aumentar? Sí, sí. Creo que en tiempos, no solamente para Israel, pero para todas las naciones, vamos a ver que los tiempos se van a poner más difíciles, guerras y rumores de guerras se están incrementando, pero para que Israel pueda buscar a un Salvador, es la opresión de Israel lo que va a causarlo. Se requirió de Egipto y de los exactores sacar a Egipto, a los hebreos de Egipto, para que clamaran a una voz esa liberación, y yo creo que Israel va a estar en un punto justo antes de que el anticristo llegue al poder, que van a estar tan perseguidos que ellos van a aceptar a cualquier persona que se presente. Leí recientemente que muchos ucranios que son judíos, Sí, así es, como 200,000 de ellos. Esos son bastantes, ¿no? Solían haber más, pero más de 1,000,000 murió en la Segunda Guerra Mundial. Dios. Creo que 1,3 millones de ucranianos judíos. Alemanes. Bien. Bueno, adelante con el próximo párrafo. Teniendo un cáliz de oro en su mano. Estas religiones de la antigüedad han sido muy ricas. Un ejemplo es el Islam, que controla 60% de las reservas de el petróleo del mundo. Y dorada con oro y adornada de piedras preciosas de perlas. Todas estas religiones tienen una atracción simbolizada por la copa que es de oro. Lleno de abominaciones, No, abominación. de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Proclama que esta copa, a pesar de su, bueno, lo voy a leer otra vez, explica lo que contiene esta copa a pesar de su atractivo externo. Y en su frente un nombre escrito. La frente simboliza el hecho de que todas estas religiones son ideadas por el hombre y no por Dios. Misterio, Babilonia la Grande. La palabra misterio separa a Babilonia espiritual de Babilonia literal. Es grande ante los ojos del mundo, pero no ante los ojos de Dios. Adelante. La madre de las prostitutas y abominaciones de la tierra. Yo quiero hacerles esta pregunta a todos. ¿Piensan ustedes que el espíritu de Babilonia es lo que va a ser rejuvenecido, traído de vuelta? ¿O piensan ustedes que Babilonia propiamente va a ser reconstruida en la localidad donde están las ruinas en este momento en Irak? ¿Qué opinan ustedes? Dave, Dr. Watts, ¿qué opina usted? Tendría que decir que si la mujer en la bestia representa la religión organizada y vemos al poder político de la bestia representado ahí, mientras ella lo monta, creo que para mí yo probablemente diría que es el espíritu de Babilonia. No sé si será una reedificación del reino,
físicamente, pero creo que vemos el espíritu de Babilonia prevalente el día de hoy en el mundo y ambos en la cultura, en nuestras culturas. Físicamente, ¿cuánto tomaría para reedificar esa ciudad? Bueno, creo que durante este periodo de tiempo, cuando este poder concentrado y este anticristo pudiera ser algo que él pudiera lograr y hacerse, pero obviamente solamente esa especulación, pero creo que es más que nada una situación espiritual sobre la tierra. Yo creo que la ciudad va a ser reconstruida. El capítulo 18 presenta eso Sí, porque vemos el humo de su destrucción que se levanta y aquellos Sí. que lloran allí. Así que estará en la misma localidad. ¿Será algo que lo represente? No lo sabemos, pero sí será una ciudad específica, ¿no? sí, yo también lo Que creo. está localizada en donde esté localizada. Hay demasiadas cosas dichas que no lo limitan a una aparición espiritual, yo lo creo sino también. más bien a una posición física. La parte difícil son las profecías que dicen que Babilonia jamás se pondría de pie otra vez o se levantaría otra vez. Será contrario a eso a la revelación profética en las Escrituras. Cuando Babilonia fue aplastada, se había dicho que no volvería a resurgir en esa localidad, pero no significa Pero a eso me refiero. que no pueda haber una localidad con ese nombre o que haya tomado el mismo espíritu, pero yo sí creo que es una entidad física y vamos a ver cómo surgirá otra vez. Recordemos que no estamos seguros de cuánto entre el arrebatamiento y el levantamiento del anticristo, no sabemos cuánto ese periodo de Así tiempo va a es. ser. Yo creo que va a ser bastante. Podría ser 40, 50 años. Bueno, en la tecnología de hoy hemos visto partes de edificios y hospitales edificados en días. ¿Cuánto se tomará en reconstruir una ciudad que todo el mundo haya o ayude a hacerlo? Claro. ¿Y qué tal la ciudad que será que los iraquíes construyeron en el Golfo? Dubái Sí, imagino que en esa área, sí. no serían los iraquíes. Abu Dhabi, Dubái, toda esa área, ellos edificaron eso Rápido, muy rápido lo hicieron. de un desierto a una hermosa ciudad de rascacielos en 25 años. ¿Y eso está en Irak? No, no está en Irak. Dubái está en el Oriente Medio, sí. Sí. Pero si usted ve imágenes de lo que Dubái era antes, no era nada. Véalo hoy, eso es Dubái. Era arena, un desierto, no había nada. Pero eso es Dubái ahora mismo. Y se está convirtiendo en el centro financiero del mundo. Así es. Fue hecho en menos de 25 años, ¿verdad? Menos de 25 años. Sí. Cuando usted vio su aniversario número 25, cuando comenzaron ellos, y uno ve las imágenes, esto es algo anonadante. Probablemente es la ciudad más preciada Es en el mundo. impresionante cuando uno la ve. Sí. Tienen en esa ciudad, han tomado parte de la ciudad y han recreado o han reconstruido otras partes del mundo, así que puede ir a los Estados Unidos o a serio? Inglaterra o a París. Ellos tienen áreas en Dubái que han construido como subdivisiones americanas, Pónganlo en la pantalla, así por como favor. subdivisiones americanas, y también hay otras áreas para europeos, como English brownstones. Es algo increíble lo que han logrado. El edificio más largo o más alto del mundo. Tomaron en el océano, ellos trajeron miles de millones de toneladas de arena e hicieron islas que parecen ramas de palmas cuando uno lo ve desde el cielo, y han creado de ahí, creado lugares, moradas, hoteles. El único hotel de 6 estrellas donde una habitación es de $2,000 la noche es el más lujoso de los hoteles del mundo. Y bueno, es algo increíble. Es como ir
uno puede ir a Dubái bueno, y visitar cualquier parte de Europa. En los centros comerciales, de los centros comerciales más grandes del mundo, están ahí. Uno puede ir a esquiar el año entero en Dubái, pero 120 grados fuera, pero usted puede ir a esquiar en la nieve adentro. ¿Y será que ese lugar sea la Babilonia de la que habla el Señor? Pudiera ser. No sé si, digamos, exactamente lo que dice la Biblia sobre la localidad exacta, ¿no? Bueno, Irak sí trató de reconstruir Babilonia. Sí, trataron de hacerlo, sí. Lo habían ya marcado en la localidad exacta y fue su intención de hacerlo su capital. También empezaron a promover una conferencia internacional de jóvenes que se iba a celebrar allí en Babilonia reconstruida. Obviamente nunca sucedió, pero ese era su deseo. Pero la guerra detuvo todo eso. Lo siento, pero quiero decir que las profecías de Isaías y Jeremías de Babilonia de que jamás sería reconstruida, por eso es que mi inclinación era decir no, pero la Babilonia aquí en Apocalipsis 17 parece o creemos que es una reconstrucción física, pero no en la misma localidad. No necesariamente puede ser la misma localidad, pero tal vez no lo sea. Pero también cuando esas profecías pudiera ser, es una pregunta, no una declaración, pero pudiera ser que cuando dice que jamás será o volverá a existir, ¿podrá ser la Babilonia de entonces? Ese reino. Yo realmente quiero más información, ¿no? Entendiendo lo que ustedes están Lo que pensando. acabo de decir tal vez no esté correcto, simplemente puedo asumir que puede ser que la Babilonia de la Biblia ya no existirá. Bueno, les voy a decir algo, yo no planifico estar aquí. Amén. Yo tampoco. Si yo me quedo aquí lo suficiente, entonces tal vez aprenda algo si escucho, pero no quiero verlo. Lo que digas, no importa, yo de todas maneras no pienso estar aquí. Mi Señor vuelve a la tierra otra vez. Amén. Nuestro Señor vuelve a la tierra otra vez. Satanás será atado durante 1000 años y no tendremos tentador allí después de que Jesús vuelva a la tierra otra vez. Again, Satan will be bound 1,000 years. We'll have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Well, yes, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be back 1,000 years. We're gonna have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, well, my Lord is coming back to earth again. Yes, my Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years. We're gonna have no tempter then. After Jesus shall come one more time. Oh, well, my Lord is coming back to earth again. Yes, my Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years. We're gonna have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, escogido entre 10,000. Señor, miramos no por una Babilonia terrenal, sino por nuestro Señor Jesucristo, quien vuelve. Gracias a Dios por ello. Te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.